déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es que Dios no quiere bendecirte, sino que hay una forma de pensar que bloquea todo lo que Él ya decidió darte? Muchos creyentes oran, ayunan, te sirven fielmente en la iglesia, buscan agradar a Dios con todo su corazón, y aún así viven atrapados en ciclos de escasez, preocupación y frustración financiera. No porque Dios falle, no porque la Biblia mienta, sino porque hay cadenas invisibles que operan en la mente y nadie se las enseñó a identificar. Hoy no vamos a hablar simplemente de dinero, vamos a hablar de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de la mentalidad que determina si la provisión de Dios fluye en tu vida o si permanece bloqueada, aun cuando sus promesas son reales. Amigos, hermanos y hermanas en Cristo, qué bendición tan grande poder compartir este tiempo contigo. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque Dios siempre habla en el momento exacto. El tema que vamos a tratar hoy es sensible, profundo y, para muchos, incómodo, pero también es liberador. Vamos a hablar de la mentalidad de pobreza y de cómo activar la riqueza de Dios que ya ha sido sembrada en ti. Y desde el inicio quiero dejar algo muy claro. Esto no es un mensaje de prosperidad superficial, no es un mensaje para idolatrar el dinero, no es un mensaje para vivir persiguiendo riquezas materiales. Es un mensaje para alinear la mente con la verdad de Dios, porque la mayoría de los problemas financieros que enfrentan los creyentes no comienzan en la cuenta bancaria, comienzan en la mente. Dos personas pueden ganar exactamente lo mismo, vivir en el mismo país, tener las mismas oportunidades y aún así tener resultados completamente diferentes. La diferencia no está en el ingreso, está en la mentalidad. La Biblia lo dice claramente en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensas de Dios, lo que piensas del dinero, lo que piensas de ti mismo, termina moldeando tus decisiones y tus decisiones construyen tu realidad. Tal vez tú te reconoces en este patrón. Trabajas duro, haces tu parte, oras con fe, pero siempre parece faltar algo. Cuando entra un dinero, surge un problema. Cuando parece haber alivio, llega una nueva carga. Y sin darte cuenta, vives en tensión constante, no descansas, no disfrutas, no te sientes seguro y muchas veces lo justificamos espiritualmente diciendo, Dios quiere que sea así, esto es humildad, es la cruz que me tocó llevar. Pero aquí viene una verdad incómoda. No todo lo que soportamos es voluntad de Dios. La Biblia no presenta a Dios como un padre que disfruta viendo a sus hijos en necesidad constante. Él es el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo caer maná del cielo, el Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces. Jesús nunca celebró la escasez, nunca enseñó a vivir dominados por el miedo al mañana. De hecho, Él dijo, no os afanéis por vuestra vida. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, ¿por qué tantos creyentes viven en ansiedad financiera? Porque hay una diferencia entre promesa y mentalidad. La promesa puede estar disponible, pero si la mentalidad no está alineada, la experiencia no se manifiesta. La mentalidad de pobreza no es simplemente no tener dinero. Es una forma de pensar que interpreta la vida desde la escasez, incluso cuando hay provisión. Se manifiesta en pensamientos como nunca es suficiente, no merezco más, siempre va a faltar, si prospero, algo malo va a pasar. Y estos pensamientos no son neutrales, son semillas que producen miedo a avanzar, miedo a invertir, miedo a dar, miedo a creer. La mentalidad de pobreza no solo limita lo que tienes, limita lo que te atreves a hacer. Esta mentalidad no afecta solo las finanzas, afecta la paz mental, la salud emocional, las relaciones, el llamado espiritual.
Una mente enfocada en la escasez no ve oportunidades, no actúa con fe, no descansa en Dios. Es como intentar llenar un recipiente con un agujero en el fondo. Por más que entre, nunca se llena. Y muchas veces ese agujero no es el sistema, no es el país, no es el jefe, es la mentalidad. No aparece de la noche a la mañana. Se forma lentamente, en la infancia, en las conversaciones familiares, en lo que vimos sufrir a nuestros padres, en crisis económicas no resueltas. También se refuerza con fracasos pasados, deudas, malas decisiones, perdidas, errores financieros. Pero hay una raíz aún más profunda. En su esencia, la mentalidad de pobreza es una crisis de fe. No siempre lo decimos, pero muchas veces creemos que Dios ayuda a otros, pero no a mí. Dios bendice, pero con límites. Dios observa, pero no interviene. Y cuando el enemigo quiere frenar a un creyente, no siempre ataca su fe directamente, ataca su mente. Porque una mente limitada no puede sostener una vida abundante. Romanos 12:2 nos da la clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación verdadera no comienza en el exterior, comienza en la mente. Romper la mentalidad de pobreza requiere desaprender lo que el mundo, el miedo y la experiencia nos enseñaron y reaprender lo que Dios dice. Y aquí entramos en los principios bíblicos. Principio 1. Mayordomía. El primer principio que rompe la mentalidad de pobreza es entender la mayordomía. Salmos 24:1 declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada es realmente nuestro. Todo pertenece a Dios. Nosotros no somos dueños, somos administradores. Esta verdad cambia completamente nuestra relación con el dinero. Porque cuando creemos que somos dueños, gastamos sin responsabilidad o nos aferramos con miedo. Pero cuando entendemos que somos mayordomos, administramos con sabiduría, descansamos en Dios. Lucas 16:10 nos enseña que la fidelidad en lo poco precede a la confianza en lo mucho. La mayordomía no es control, es propósito. Principio 2. Generosidad y siembra. La mentalidad de pobreza dice: primero asegúrate tú, luego, si sobra, da. La Biblia enseña lo contrario: dad y se os dará. La generosidad no empobrece, libera, rompe el miedo, rompe la dependencia del dinero, rompe la ilusión de control. Proverbios dice que el alma generosa será prosperada, no porque Dios premie mecánicamente, sino porque la generosidad alinea el corazón con el flujo del reino. Una mano cerrada no recibe, una mano abierta sí. Principio 3. Fe y confianza en la provisión de Dios. Para romper verdaderamente la mentalidad de pobreza, hay un principio que no puede faltar: la fe. No una fe superficial, no una fe emocional, sino una fe profunda, informada por el carácter de Dios. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mentalidad de pobreza vive atada a lo visible, a los números, a las circunstancias, a lo que hay hoy. La fe, en cambio, se apoya en lo invisible, en lo que Dios prometió, en lo que Él ya decidió hacer. Y aquí surge una tensión importante. Muchos creyentes dicen confiar en Dios, pero solo mientras los números cuadran, cuando el dinero escasea, cuando la provisión no es evidente, cuando la situación se vuelve incierta, la fe es reemplazada por el miedo. Pero la fe verdadera no se activa cuando todo está resuelto, se activa antes. Confiar en Dios no significa cruzarse de brazos. La fe bíblica siempre produce acción. No es negar la realidad, es interpretar la realidad desde la promesa. Filipenses 4:19 declara: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no dice quizás, no dice si las condiciones son favorables. Dice suplirá. La mentalidad de pobreza escucha esta promesa,
pero inmediatamente responde con objeciones. Sí, pero mi situación es distinta. Sí, pero en mi país es difícil. Sí, pero ya fallé antes. La fe responde de otra manera. Si Dios lo dijo, Él es fiel para cumplirlo. El miedo es uno de los principales aliados de la mentalidad de pobreza. Miedo a no tener, miedo a perder, miedo a equivocarse, y el miedo siempre conduce a decisiones defensivas, no a decisiones de fe. Cuando el miedo gobierna, no invertimos, no avanzamos, no damos, no confiamos. La fe, en cambio, nos permite avanzar aún con incertidumbre, sabiendo que Dios no abandona a sus hijos. Principio 4. Diligencia y excelencia en el trabajo. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos creen que confiar en Dios significa esperar que todo caiga del cielo, pero la Biblia nunca promueve la pereza. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios es un Dios trabajador y bendice el trabajo hecho con excelencia. La mentalidad de pobreza muchas veces se manifiesta así: quejas constantes, sensación de injusticia, pasividad, conformismo. Pero la riqueza bíblica se construye con esfuerzo, disciplina, constancia, mejora continua. Colosenses 3:23 nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto transforma completamente nuestra relación con el trabajo. Ya no trabajamos solo por un salario, trabajamos con propósito. La excelencia abre puertas, la mediocridad las cierra. Dios honra al que honra lo que Él le confía. Cuando desarrollas tus habilidades, cuando aprendes, cuando mejoras, cuando sirves con excelencia, te posicionas para oportunidades mayores. La mentalidad de pobreza busca atajos. La riqueza bíblica respeta procesos. Atajos generan culpa, inestabilidad, miedo a perder. Los procesos generan carácter, confianza, crecimiento sostenible. Dios no solo quiere darte recursos, quiere formarte para administrarlos. Principio 5. Sabiduría financiera y planificación. La espiritualidad no excluye la administración práctica. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La mentalidad de pobreza vive al día, reacciona, improvisa. La sabiduría financiera planifica. Un presupuesto no es una falta de fe, es una herramienta de sabiduría. Ahorrar no es incredulidad, es previsión. Planificar no es ansiedad, es responsabilidad. Cuando no sabemos a dónde va nuestro dinero, el dinero siempre termina controlándonos. La Biblia nos advierte sobre la deuda, porque la deuda esclaviza. No debáis a nadie nada, no es una amenaza, es una invitación a la libertad. Cada decisión financiera refleja prioridades espirituales, cómo gastas, cómo ahorras, cómo das. Todo habla de lo que gobierna el corazón. La sabiduría financiera no es solo conocimiento, es obediencia aplicada. Y cuando obedecemos, Dios añade su favor. Principio 6. Buscar primero el reino de Dios. Llegamos ahora a uno de los principios más citados, y a la vez uno de los menos comprendidos. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mentalidad de pobreza escucha este versículo, pero lo interpreta desde el miedo. Piensa que buscar el reino significa renunciar a toda provisión, vivir siempre con lo mínimo o conformarse con la escasez. Pero Jesús nunca enseñó eso. Buscar primero el reino no significa despreciar las necesidades materiales. Significa ordenar prioridades. El problema no es querer provisión. El problema es convertir la provisión en el centro. Cuando el dinero es el centro, hay ansiedad, hay competencia, hay temor constante. Cuando Dios es el centro, hay paz, hay dirección, hay descanso. Jesús no dijo: busquen el reino y olvídense de todo lo demás. Él dijo: busquen el reino
y yo me encargo del resto. La mentalidad de pobreza a veces parece humildad, pero en el fondo puede ser otra forma de idolatría. Porque cuando todo gira alrededor de no tener, el dinero sigue ocupando el centro de la mente. Buscar primero el reino libera el corazón tanto de la avaricia como del miedo. Nos recuerda que Dios es la fuente, nosotros somos administradores, y la provisión es consecuencia, no objetivo. Principio 7. Gratitud como antídoto de la escasez. Este principio parece sencillo, pero es profundamente transformador. La gratitud no es una emoción, es una postura espiritual. Primero Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios». La mentalidad de pobreza se enfoca en lo que falta. La gratitud se enfoca en lo que Dios ya hizo. Cuando agradeces, dejas de compararte, dejas de quejarte, comienzas a reconocer provisión incluso en lo pequeño. Un corazón agradecido descansa más, confía más, ve oportunidades donde otros solo ven límites. La gratitud no atrae bendición por magia, alinea el corazón con la verdad, y un corazón alineado está listo para recibir más responsabilidad. Ahora que hemos establecido los principios, vamos a aterrizarlos en acciones concretas, porque la transformación espiritual siempre produce cambios prácticos. Paso 1. Identificar y arrepentirse. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué pensamientos recurrentes tienes sobre el dinero? Miedo, culpa, resentimiento, comparación. Reconocerlos no te condena, te libera. Arrepiéntete de haber dudado del carácter de Dios y declara que ya no vivirás gobernado por la escasez. Paso 2. Renovar la mente con la palabra. Esto no es opcional. Llena tu mente con escritura. Filipenses 4:19, Mateo 6:33, 2 Corintios 9:8, Proverbios 3:9-10. Lee, medita, declara. Las mentiras se reemplazan con verdad repetida. Paso 3. Practicar la generosidad con intención. Empieza donde estás. No esperes tener más para dar. La generosidad precede a la multiplicación. Da con un corazón alegre, no por presión, no por culpa. Paso 4. Ordenar las finanzas. Haz un presupuesto. Revisa tus gastos. Pon límites. El orden no limita, libera. No puedes administrar lo que no conoces. Paso 5. Comprometerse con la excelencia en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios. No trabajas solo para hombres, trabajas para Dios. La excelencia honra a Dios y abre puertas que la queja nunca abrirá. Paso 6. Buscar consejo sabio. No camines solo. Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Busca personas que amen a Dios, vivan con sabiduría y tengan fruto visible. La humildad acelera el crecimiento. Paso 7. Hablar vida y abundancia. Tus palabras tienen peso. Deja de declarar escasez. Deja de profetizar fracaso. Comienza a alinear tu lenguaje con la palabra de Dios. La fe se activa con la confesión. Algunos dicen, Dios quiere que seamos pobres para ser humildes. Eso no es bíblico. La humildad es una condición del corazón, no del bolsillo. La Biblia muestra hombres y mujeres de Dios que fueron prósperos y fieles. Otros dicen, el dinero es la raíz de todo mal. La Escritura dice que el amor al dinero es la raíz del mal. El dinero es una herramienta. En manos equivocadas, destruye. En manos rendidas, a Dios bendice. El verdadero propósito de la prosperidad bíblica. Dios no prospera a sus hijos para lujo egoísta. Prospera para suplir necesidades, apoyar su obra, ayudar al necesitado, extender el reino. La prosperidad bíblica tiene dirección. No termina en ti, fluye a través de ti. La riqueza de Dios no comienza en el banco, comienza en la mente. Hoy puedes tomar una decisión, seguir justificando la escasez o permitir que Dios transforme tu manera de pensar. Rompe con cada cadena, renueva tu mente. Camina en obediencia. La provisión de Dios es real, su palabra es fiel
y su propósito para ti es más grande que el miedo. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo, suscríbete al canal y déjame un comentario. ¿Qué paso vas a dar hoy para romper la mentalidad de pobreza? Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.